minutos, una cosa así. Buenas tardes, María Ángeles. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Guille. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo andas, Jordi? Muy buenas. Jorge, María Ángeles, ¿cómo están? Muy bien. Guille, ¿qué hora es para ti? Las No, 11 temprano. de Bueno, la mañana. no está mal. No está mal, está perfecto. Así que todos los próximos los hacen en este horario, por favor. ¿Qué hora es para ti ahora, Guille? 11 de la mañana. Lo dicen porque en el anterior que participé fue a las 11 en Madrid y eran las 6 para mí. Entonces, pero hoy estamos Guille, bien. esa es hora de entrenar. ¿Cómo? ¿Te has podido levantar Que con las, horario de señor? digo que las 6 de la mañana es hora de entrenar. Sí. Sí, Más pues bien. sabes que aquí en general no es tan usual que los clubes, las instalaciones estén abiertas desde tan temprano. Te diría que el horario más común es 7, 7 y media. Es difícil encontrar, incluso en Buenos Aires, instalaciones abiertas a las 6 de la mañana. Ajá. Pero a mí en lo personal no, a mí me gusta entrenar 7 de la tarde, esa hora, sí. A esa hora ayer estaba entrenando. Bueno, esa es una buena hora. Yo entrenaba siempre a mediodía, a la hora de la comida, y ya hace unos cuantos años que entreno a primerita hora de la mañana. A las 7, entreno a las 7. Yo he descubierto las ventajas también de entrenar por la mañana. Sí. Fantástico. Según el doctor Jordi el doctor Estivil, especialista en sueño y todo esto, dice que debemos entrenar por la mañana, no por la noche, que es mucho más acorde con el calendario vital, con el Ciclo circadiano. de la gente, ¿no? Que entrenar por la noche no acaba de ser lo más idóneo. Chao, Ángelo. Sí. Hola, amigo. Chao, Hola. Ángel. Hola. Buenas Está. tardes. Ah, Todo genial. bien. ¿Cómo va? Gracias. Bien, bien. Ángelo, pon el móvil al revés. Así, Perfecto. justo así. ¿Mejor? Mucho mejor. Perfecto. Bien. Perfecto. Gracias. Perfecto. Esperamos un minuto más y... Ay, qué penita me da el último, ¿eh? Uf. ¿Y por qué el último? Claro. Bueno, porque ya en España, cruzo los dedos, ya estamos en la normalidad. Ah, bueno, está bien, pero digo, el último vinculado con el caso, con el tema. El último llamado a 2 metros. Claro, el está último a bien. 2 metros, Ok. pero Jorge tendrá novedades, nos contará novedades. Sí, claro, ¿no? La herramienta nosotros estamos usándola muchísimo. Sin Sí, duda. sí, la verdad es que hemos aprendido muchísimo en todo este tiempo. Le hemos cogido cariño. Me da pena. Bueno, eso, que crearemos otros productos y demás, pero bueno, cuando siempre dices, este es el último tal, así como en el tour, cuando tenemos nuestro tour, que es el último tour, me da penita. Hoy tuvimos una reunión, lo van a ver la semana que viene, estamos creando un producto para fines de agosto, que está basado en una obra de teatro que se llama Sexting, que es una obra de teatro de sexo virtual. O sea, no es sexo explícito, pero es una obra de teatro en la que vos vivís una experiencia de teatro a través de medios virtuales, Zoom, WhatsApp, Telegram y demás, en la que interactúas con los actores y también sos testigo y espías. Entonces vamos a hacer una semana de management con todos estos componentes, excepto el sexo. Vaya hombre, vaya hombre. La mejor parte. No va a ser... Ángelo estaba sonriendo cuando has dicho esto, Ángelo estaba sonriendo. Claro. Si hablamos de esto tema, tiene mucho que sonreír, ¿eh? Claro, bien. Bueno, si os Por la parece, parte... empezamos. Sí,
Sí, cuando Vamos. quiera. No, Sí. di Angelo, perdona. Di. No, te digo, es un tema muy, muy alegre, ¿no? Ma me parece una idea, Guy, me parece una idea interesante por la parte de creatividad y cómo la gente se va a conectar. Está muy interesante esto. Seguro que sí. Va a ser una prueba. Después veremos ¿Eh? si vale la pena replicarla. Efectivamente. Fuera de su zona de Confort. control, confort. Eso está muy Sí, interesante. tal cual. Bueno, pues si os parece empezamos. Estamos en la última sesión webinar que organiza la consultora Management Around Sports, la serie llamada 2 metros. La edición de hoy lleva por título Apuntes para afrontar el futuro de la industria. Y tenemos 4 pesos pesados como ponentes. Para mí es una satisfacción poder compartir el espacio en que sea digital con ellos, porque os aseguro que durante todos estos cerca de 3 meses hemos estado viviendo todo este proceso histórico, del cual se hablará en universidades, además de hablarse en bares y todo esto. Pero hemos vivido con María Ángeles, con Jorge, con Ángelo, incluso hasta con Guille, el domingo mandándonos WhatsApps. Para mí era por la tarde, para él no sé qué hora era, pero debía ser igual alguna hora intempestiva. Pero puedo decir que todo este periodo ha servido para estrechar más lazos con todos ellos. Incluso hasta con Ángelo, que protagonizó una de las entrevistas que publicamos durante la época del confinamiento y que aportó luz porque nos explicaba qué pasaba en Italia. Italia nos iba levemente por delante, ¿no? Y nos fue muy bien poder ver cómo se estaban enfrentando a la situación e incluso nos llegó a decir: preveo que en el mes de agosto la cosa se normalizará. Luego nos contará si eso ha sido así o no, pero claro, cuando a principios de mayo él decía en agosto la cosa se normalizará, a más de uno le pareció cuán largo me lo fiáis, ¿no? Cuán largo me lo fiáis. Y al final ya veis, día 23 de julio y hoy ayer arrancamos la última semana, se supone, de todo el proceso de reapertura en el cual nos habremos tirado, pero hemos necesitado 7 semanas desde que los primeros empezaron a abrir hacia el 11 de mayo. Antes de proseguir, os presento. Tenemos a María Ángeles de Santiago, que es la propietaria de la consultora Management Around Sports, MAS, y además es uno de los profesionales, y lo digo en masculino porque quiero englobarlo todo, es uno de los profesionales más influyentes del fitness español por su perspectiva, por su experiencia y por sus numerosísimos contactos a nivel internacional. También tenemos a Angelo Desidera, que es asesor de GoFit y de Heights System, es miembro del equipo de directores de Europe Active, embajador de Italia en IRSA y asimismo propietario del gimnasio Club Lanciani de Roma. Tenemos a Jorge Rosales, que es responsable de marketing y comunicación de la consultora MAS y profesor de comunicación y marketing en la Salle Campus de Madrid. Finalmente, Guillermo Vélez es fundador y director de la revista Mercado Fitness e inició su singladura, lanzó su primer número en 2003 y hoy esta publicación de negocios para la industria de los clubes y gimnasios es líder en América Latina. Distribuyen sus ejemplares en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Entonces, empezando ya, os quería preguntar, como decía antes, esta semana alcanzamos la última semana del proceso de reapertura de gimnasios en España. Un proceso que ha llevado unas 7 semanas desde que los primeros centros o cadenas empezaron a reabrir sus establecimientos hacia el 11 de mayo pasado. ¿Cómo estáis viendo este proceso?
yo creo, y empiezo yo porque soy así, de torera, ¿eh? Yo creo que las respuestas que estamos teniendo de todos los amigos con los que estamos hablando es bien, está yendo bien, mejor de lo que ellos se esperaban y esperando como locos que llegue septiembre muy rápido. Sí, bueno, yo creo que a mí me concierne la siguiente porque somos los que estamos en España viendo cómo las cadenas van abriendo y demás. Sí, lo hemos vivido de primera mano. Incluso nosotros hemos trabajado de la mano con clientes que han abierto antes que en la península, es decir, que han abierto en las islas. Y la verdad es que la respuesta que han tenido los usuarios es muy favorable, tanto en asistencia, es decir, que el número de bajas no era el que se esperaba como a nivel cuidado y esta forma de la nueva normalidad, ¿no? El trabajar los protocolos. Vimos que los usuarios, pensábamos que íbamos a tener que luchar más para que los usuarios se hicieran con esta nueva forma de operar, pero lo han asimilado bastante bien. Ángelo, En ese sentido, lleváis algo perdón. de antelación. ¿Cómo lo estáis llevando vosotros en Italia, este proceso de reapertura? ¿Lo habéis acabado ya? Sí, el proceso de apertura está marchando bien, pero con un porcentaje de 40%. Entonces no tenemos todo a la normalidad. Tenemos también por el tema del verano, también las familias se van al mar y muchas personas tienen sus casas en el mar o la montaña. Entonces es un poquito más lejos de lo que esperamos. No en el deporte como el tenis, como el pádel, que está un boom increíble, increíble. Todo el deporte al aire es un boom increíble. Pero en el gimnasio marchamos con 40% de porcentaje de socios que están haciendo el training. Guillermo, tú explicabas en una entrevista que hemos publicado hoy que la mitad de gimnasios en Argentina todavía siguen cerrados y explicabas también lo duro que está siendo la reapertura en estos momentos, Sí. sobre todo pequeños y medianos. Sí, a nosotros ahora en este contexto, o sea, hace 2 meses era mucho más sencillo, entre comillas, el trabajo con todos los gimnasios cerrados. Hoy en el caso específicamente de Argentina, que la mitad, a ver, si te fijas territorialmente, no, o sea, porque hay muchas provincias más abiertas de las que están cerradas, pero las que están cerradas son las más grandes, o sea, Córdoba y Buenos Aires son junto con Entre Ríos, Jujuy y alguna otra más que quizás me estoy quedando afuera, que está parcialmente cerrada, son las que nuclean la mayor cantidad de gimnasios. Y nuestra área de actuación no es solo Argentina, Chile está absolutamente... A ver, es más fácil decirlo al revés. Algunos estados de Brasil están abiertos, Uruguay está abierto, Paraguay está abierto. Abrió por una semana con un plan bastante distinto a todo el resto de cuarentena, Venezuela, que era un plan de 7x7, 7 semanas, 7 días abiertos, no solo para gimnasios, sino para comercios, 7 días abiertos, 7 días cerrados. Solamente pudieron hacer los 7 días abiertos y ya no volvieron a abrir. Cerraron definitivamente hasta creo que son 20 días más. Y algunos estados abiertos en México, muy pocos. Entonces todo lo demás está cerrado. Y ahora entonces convivimos con realidades y necesidades muy distintas. O sea, los que siguen cerrados con un escenario mucho más complejo porque ya llevan más de casi 100 días cerrados y en algunos casos todavía no tienen, en el caso de, por ejemplo, las zonas lo que ha ocurrido en zonas metropolitanas en todo el mundo es muy parecido. Entonces, las zonas metropolitanas de Buenos Aires, en Ciudad de México, en Santiago, en todo, están súper complicadas. En general, las aperturas han sido bastante poco uniformes. Primero abren las pequeñas ciudades y después las ciudades más grandes. Y en las ciudades más grandes como Buenos Aires o Ciudad de México no hay una fecha todavía visible de... Perdón, se me olvidó mencionar Colombia, que está pronto a abrir algunas de sus ciudades a partir de julio.
Pero entonces ahora tenemos ese escenario, ¿no? Que lo hace un poco más complejo porque las necesidades son distintas, porque las realidades son diferentes. He hablado mucho, y lo han dicho muchos operadores, que el arranque ha coincidido, al menos en España, ha coincidido precisamente con el momento valle de la facturación de los gimnasios, que son los meses de verano. El propio Angelo antes comentaba esto, ¿no? Que la gente se está yendo fuera y tal. De todos modos, ¿qué previsiones tenéis vosotros? ¿Este verano va a ser un verano convencional? ¿Va a ser menos valle este verano que los veranos anteriores? ¿Qué opináis? Creo que es una mezcla, ¿eh? Yo creo que va a haber una mezcla. Creo que hay instalaciones. Hoy estaba hablando con un operador que me decía que tenía un porcentaje de ventas mayor a día de, o sea, la fecha desde la apertura, que no llevan ni una semana abiertos, tenían más ventas de las que tuvieron en el mes de junio del año anterior. Es decir, está viendo, hay algunos modelos de negocio que están teniendo bastantes altas y eso es muy bueno. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque también está habiendo muchas bajas. O sea, los datos que está dando Angelo son datos de afluencia de clientes. Él está hablando de un 40% de afluencia de clientes. En algunos modelos en España también están hablando de un 40%. En otros están un 60%. Entonces, sí, luego ya cuando lleguen las remesas, que veremos verdaderamente las bajas. Me decía un operador que había el primer día de apertura, había tenido un 20% de bajas, ¿vale? Sobre el total de sus clientes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Serán capaces los operadores de compensar las bajas con las nuevas altas? No sé si compensarlo, pero a lo mejor podemos trabajar un poquito ese número. Y otro dato a lo que tú estás planteando es que quizás haya menos vacaciones. O sea, quizás la gente salga menos de las ciudades o vaya solamente los fines de semana y entonces eso permita que las instalaciones tengan mayor afluencia de clientes. Yo no creo que haya una ciencia exacta, creo que lo vamos a ir viendo poco a poco. Quizás las instalaciones con piscina y actividades al aire libre como pádel, bueno, pádel no tanto, pero tenis, quizás sean las que puedan tener un verano mejor, ¿no? Bueno, sí, sí tienen una ventaja, pero no necesariamente. O sea, es verdad lo que dice Ángel, es que dependiendo de cada una, incluso de cada uno de los lugares dentro de España, ¿no? Hablando de España, sabemos que hay unos lugares donde son más propensos a hacer actividad al aire libre desde antes del COVID. Y esto se nota cuando vemos los números de las instalaciones deportivas. Yo voy a hablar desde el punto de vista marketingiano. Yo creo que ahora mismo también tenemos una posibilidad para dar un poco acogida a todas esas personas que se van a quedar, que no van a salir de vacaciones tanto tiempo como en años anteriores y crear elementos, acciones para que pasen un verano mejor. Entonces, si esto lo sabemos envolver de una forma muy atractiva, puede ser que tengamos ese porcentaje de la población que incluso puede ser más alto que en veranos anteriores, ¿eh? No a niveles de octubre, o sea, es decir, no a niveles de capacidad máxima, pero bueno, yo creo que tampoco nos conviene en este momento estar a tope en los centros deportivos, con lo cual, no sé, puede ser una ventaja interesante. Sí. El caso nuestro es distinto, ¿no? O sea, estamos, porque es contraestacional, nosotros estamos entrando al invierno, pero un comentario que por ahí tiene que ver, en la media, en general el comentario que escucho es que el regreso ha sido lento, pero está dentro de los parámetros o sea, que esperables y de los estudios que veníamos leyendo de Estados Unidos y Europa. O sea, en general yo diría que alrededor de un tercio, o sea, dentro de las primeras 2 semanas, aquí hay gimnasios
específicamente en Argentina, que llevan abiertos un mes y otros que llevan abiertos una semana. Pero un tercio dentro de las primeras 2 semanas y el 50% dentro del primer mes es más o menos, está dentro de lo estándar, de lo que se ha visto. Y están ahí ya, una vez que recuperan esa cantidad de socios, están cerca del aforo permitido, ¿no? O sea, no pueden tampoco, por lo menos de momento, trabajar con más gente que esa. ¿Cuáles serían, a vuestro entender, aquellos aspectos que los operadores han estado o están desarrollando mejor en este proceso, en este periodo de reapertura? Ah, no voy a hablar yo la primera. Ángelo, esta es para ti. Sí, mira, te puedo decir antes que hablando del verano, esto no es un verano que se puede comparar con nada y para nos la palabra es histérico. Es un modelo de los socios que serán más o menos diferente de semana y semana, porque mucha familia no se puede ir a las vacaciones y entonces esperamos especialmente el gimnasio sí, ma los clubes de tenis con piscina, con gimnasio, todos esperamos un número más alto en julio, desde la mitad de julio a la mitad de agosto. Entonces, esto será un experimento diferente que nunca tenemos antes y tenemos que, como Jorge dices, que tener una mirada muy, muy abierta y pensar diferentemente por la familia, por los socios, por tener también una atención a los miedos que ellos tienen, porque tienen miedos, y tenemos que tener una atención muy, muy fuerte por la calidad del servicio. Y por eso te digo que la porcentaje puede ser más o menos cada semana diferente. Creo que una atención a trabajar con atención al detalle estará muy, muy importante por todas las industrias y los operadores de la industria. Tenemos que ser muy, muy atentos al detalle y cada semana analizar números, ingresos, venta, todo lo que tenemos del KPI y todo, pero que no absolutamente de comparar con el año pasado porque no se puede. Es un año cero. Esto es la verdad. Es una nueva normalidad, como usted dice. ¿Puedo hacer una pregunta, Jordi? Sí, hombre. Con lo que estás diciendo, Ángelo, y os lo pregunto a los demás, ¿quiere decir que las instalaciones tienen que estar preparadas para hacer unas nuevas cuotas que sean semanales? Es decir, la mayoría de las cuotas que tenemos nosotros son mensuales. Tenemos que estar planteando... No, hablamos de mensuales, no es esto, la cuota no es el tema de la cuota. Yo, por ejemplo, creo que tenemos de tener la cuota la misma que antes, porque entiendo algún operador que hablan de gastos mejor. No, esto es un error. Tenemos que tener la cuota, el nivel de servicio más alto, pero no la cuota. La cuota, la misma que se fue mensual, tiene que estar mensual. No tenemos que tener... Ángelo, sí. Yo creo que Ángeles a lo que se refería es si este verano Sí. tendríamos que darle, no el tema de si subimos o bajamos las cuotas, sino si damos más posibilidades a que las personas, digamos, que tengan otros parámetros de no pagar solamente una cuota mensual, ¿no? Si a lo mejor se van 3 semanas o se van o sí. vienen de visitantes una semana a alguna ciudad, si tenemos Sí. que tener preparadas estas opciones para... Sí, pero de verdad no creo que esto será un número importante. Creo que no es tan importante. Lo más importante es los socios usuales, lo que tenemos desde el invierno, que regresa al gimnasio,
que necesita de tomar servicios y atención diferente porque es un nuevo periodo de nuestra vida, de todo el mundo, no solo de Italia, de España, de Argentina, es todo cambiado. Y el verano será un verano diferente. Fijaros, Jordi, perdón, con la pregunta que lanzaste de las mejores prácticas, hay una cosa que yo estudio últimamente en los últimos años y que me llama mucha atención, que es la evolución de los usuarios, ¿no? Los usuarios en general como consumidores que son. Fijaros, os voy a poner un ejemplo, que es ahora mismo que ha vuelto a la nueva normalidad. Me están llegando muchos mails de aerolíneas diciendo que me dan unas ofertas de la repera, ¿no? Y yo, por ejemplo, hay aerolíneas a las que antes del COVID ya les tenía manía. O sea, yo, por ejemplo, EasyJet a mí me ha tratado muy mal antes del COVID. Entonces, es en la última en la que voy a pensar. Esto lo enlazo porque ahora yo creo que los usuarios van a recompensar a aquellas cadenas y aquellas marcas que mimaron y que estuvieron muy de la mano con los usuarios en el momento del confinamiento, que estuvieron siempre en contacto y tal. A mí me sorprendía un amigo que me dijo este fin de semana, que está en una cadena que no voy a dar el nombre aquí, que decía que no se habían comunicado para nada con él en todo el confinamiento. Hasta que una semana antes les dijeron que iban a abrir, dijeron, bueno, vamos a abrir el próximo lunes, os vamos a empezar a pasar las cuotas. Claro, llamó por teléfono y dijo, yo hasta septiembre no sé qué voy a hacer de mi vida. Entonces yo creo que el usuario, el consumidor, va a compensar aquellas marcas que han estado muy de la mano con ellos, que han tenido digamos, un attachment, ¿no? Una atracción, un vínculo más fuerte con ellos. ¿Qué otros aspectos destacaríais como buenas prácticas durante este periodo? Ibas a decirlo, ¿no, Guille? No, iba a hacer un comentario sobre lo que decía Jorge, respaldándolo, que es parte del resultado del trabajo de Steve Tharrett de Club Intel. Una de las conclusiones del estudio que hicieron ellos es que, digamos, los niveles de experiencia de usuarios, o sea, previo a la cuarentena, tienen una incidencia en los porcentajes de retorno, por encima del nivel de experiencia durante la cuarentena. Y ellos miden eso con el Net Promoter Score, ¿no? O sea, entonces los usuarios que tenían mayor nivel de experiencia y mayor predisposición a recomendar el servicio antes de la cuarentena, son los primeros que han regresado post-cuarentena. Entonces, sin duda, digamos, tu percepción respecto al valor del servicio de cualquier antes tiene una incidencia en tu elección hoy. Una influencia hoy. Jordi, tu pregunta es qué cosas buenas se han hecho. Sí. Bueno, yo creo que Jorge ya te ha dicho una, que desde su punto de vista, que es la relación con el cliente cuando el cliente estaba muy solo en su casa, ¿vale? También he de decirte que he oído operadores que han entendido que el cliente quería que no le molestaran. Y entonces que decidieron no establecer conversación con el cliente y no darle tener más contacto con él para no molestar, ¿vale? Vamos a interpretarlo como queramos interpretarlo, es decir, que cada marca toma sus decisiones de contacto y de comunicación. Bien, entonces, desde mi punto de vista, el tener contacto con el cliente ha sido algo positivo, me parece a mí, ¿vale? Y creo que otra de las cosas que se ha hecho bastante bien en muchas marcas ha sido la relación con los trabajadores. O sea, el que existiera una relación, una empatía con los colaboradores, el crear un vínculo de podemos con esto. Creo que aquellas marcas, y he visto muchas que lo han hecho fenomenal, que han aprovechado el tiempo para crear sensación de piña, creo que esto en el futuro les va a venir estupendamente. Habéis apuntado antes el tema de los precios. En estos momentos hay gente que sostiene que es el momento de actualizar los precios
que consideran que en España son todavía bajos. Y en cambio hay gente que ya anuncia que la situación socioeconómica que va a quedar tras el COVID va a ser bastante problemática y que consecuentemente igual habrá que reconsiderar los precios precisamente a la baja. ¿Qué opináis sobre el tema del pricing en el fitness en España y en vuestros países? Pero yo tengo, a mí me pasa una cosa, que es, yo tengo el caso de España-México. Y a mí el caso de España... Guille, se te suya las barbas, el MEX se te suya las barbas. Y encima Guillem va y me manda a ser moderador de un grupo de Por eso lo digo. a mí lo que me pasa es que yo alucino con los precios que tenemos en España. Barra la calidad que hay de fitness. Es verdad que hay otros países y otros modelos que pueden asumir costes bajos, como puede ser Alemania, por ejemplo, que hemos visto instalaciones que incluso cuestan 9,99, pero en general instalaciones que tienen calidades similares a las que tienen en España están muy por encima del precio en países que incluso podríamos decir que no se lo pueden permitir tanto, ¿no? Como es el caso de México, de Argentina. A mí me parece que el usuario en España está acostumbrado a unos precios muy bajos por un servicio que es de mucha calidad. Si deberían de reconsiderar el precio, yo creo que ahora mismo más bien cada uno de los modelos se tendría que replantear cuál es su estrategia y cuál es su target al que se tiene que dirigir y a partir de ahí apostar. Eso quiere decir que cada uno lo tiene que mirar, ¿no? O sea, cada uno tiene que mirar los servicios que tiene y ver dónde se posiciona, para que haya opciones para todos, aquellos que tienen o no dinero. Pero bueno, viendo el tema del consumidor, de igual forma que muchas veces a nosotros nos dicen que es muy caro y que no se lo pueden permitir y de repente optan por comprar otras cosas, otros productos o servicios que para ellos tienen más valor y que no son tan caros. Una persona que tiene el mismo ingreso, ¿no? La misma capacidad de adquisición, con lo cual más bien depende del valor que le demos, creo yo. Sí, 100%. Para nosotros es un poco más ¿En Latinoamérica complejo. se han subido los precios o no? Y es difícil hablar en términos de Latinoamérica porque las realidades económicas son distintas. Los niveles de inflación son diferentes. En el caso de Venezuela y Argentina son inflaciones absurdas. Nosotros este año, con suerte, estaremos en un 60%, con lo cual en todas las reaperturas que hubo a lo largo del último mes, digamos, había dos componentes a considerar a la hora de ajustar precios. Uno, el inflacionario, y fue lo que todos hicieron, en mayor o menor medida, entre 20 y 50%, solamente acompañar el aumento de costes en el costo de vida y los insumos y todo. Y el otro tiene que ver con esto de, bueno, a ver, si es el momento de tratar de valorizar más al sector y lo que el sector ofrece en términos de servicio. Pero es difícil. Yo creo que en definitiva el mercado y los consumidores tienen la última palabra en ese sentido y claramente en la industria, en la nuestra y en el resto de las industrias hay una inercia a la baja en los precios. O sea, a medida que aumenta la oferta, hay que justificar con servicio, con ideas, un precio más alto y generando básicamente valor. Y no es para todos, o sea, yo creo que así como mencionaba Jorge, hay gimnasios a $10 que son caros, o sea, porque lo que ofrecen es nada, del otro lado, o sea, estoy tirando mi dinero. Así como hay muchos a 40 euros o 50 que seguramente son baratos, o por lo menos no es justa la relación de precio-valor, ¿no? Pero depende mucho de cada caso. O sea, no creo que haya algo como la industria está depreciada. O sea, depende del caso, depende del mercado.
hemos perdido nuestro moderador, así que retomo su Puedes posición. quedarte con los mandos. Hasta que llegue de vuelta. Guille, es verdad lo que tú estás diciendo, pero fíjate, Ángelo, ¿tú qué opinas en Italia? Porque yo creo que los precios en Italia son muy distintos a los precios en España. Yo te puedo decir, la experiencia que tengo de Italia, de España, de Argentina, también porque trabajo también con operadores de España y muchos amigos de red de cadena en Latinoamérica, te puedo decir que es un mercado diferente. Primero, te voy a poner una experiencia ahora de precio y experiencia del usuario. Tenemos una cadena internacional en Italia, la Virgin, que abrió como todo los gimnasios el 25 de mayo y hace una pregunta de 16 hasta 20 euros a cada usuario por la primera semana de mayo. Una otra cadena que hace una inversión. Perdona, Ángelo, no lo he entendido, Ha preguntado un pago a sus abonados de 16 pidió a sus abonados un pago de 16 hasta 20 euros por la primera semana que abrí el gimnasio. Ya lo he entendido. Esto fue una experiencia horrible y todos los miembros, los socios, se hace una revolución y perdieron como 3.000 abonados en el primer mes. Por esto, porque la gente le dice, mira, esto es, tú, ¿cómo puedo decir? Tú agradeces que vamos a regresar, por tu reconocimiento que vamos a regresar al gimnasio, me pregunta 20 euros por la primera semana que va a abrir esto. De otro lado, tenemos una red de cadena en Italia que hace una inversión increíble su atención al COVID-19, con mucha inversión su limpiar, una grande inversión y hace una advertising, una publicidad de esto que fue un éxito increíble. Entonces, esto es el precio de esta cadena de Italia, que se llama la GetFit de Milano. Es un precio que es la mitad de cuánto es el pago, 92 euros cada mes a la Virgin. En Italia el estilo come puedo dire, del McFit, del Anytime Fitness, de todo esto, del Budget Club, del Low Cost, no tiene un gran éxito. Los italianos les gustan la calidad, la excelencia y el lujo. Entonces, esto a nos parece pobre. No gusta. No es como en España, como mis amigos del COFIT o otro también, que es increíble. Tiene un precio, relación precio y calidad increíble. Esto es diferente. Y sí, y por eso también en Latinoamérica, por mi experiencia, esto es una locura total en algunos países donde preguntan, países que son pobres, pregunta 60, 80 dólares americanos cada mes y creo que son poquitos las personas que se lo pueden permitir porque no tiene una relación entre la calidad del servicio y la realidad de la sociedad económica. Sí, es una cuestión de estatus. Es una cuestión de estatus. Entonces puede ser que el 18% de la población que tiene el dinero en Latinoamérica puede ir. En Italia es diferente. Nos tenemos una cultura y una sociodemográfico que son como la clase de mitad que se puede permitir de pagar 60, 80 euros cada mes sin problema. Ellos buscan la calidad. No les gusta el McFit, no les gusta. Y por eso que muchas veces los operadores me preguntan, ¿por qué no tiene así mucho de red de cadena de low cost? Porque en Italia es difícil, porque los italianos buscan por la calidad de instructores, relación humana,
como dice usted, aquí es muy, muy importante, también en España, también en todo el mundo. La relación humana es muy, muy importante, especialmente ahora hace la diferencia. Bueno, Ángelo, yo no tengo tan claro que eso vaya a ser en el futuro. No lo tengo tan claro. Marcos, cuando tú puedas, nos colocas los datos que nos facilitó Ángelo del mercado italiano para, perdón para la que nos está escuchando, Marcos es nuestro gran hermano, Nuestro que es súper. el súper, que es el que está detrás de los mandos y el que nos coloca. Estos son los datos que nos facilitó Ángelo del mercado italiano, del estudio de Deloitte. ¿Correcto, Ángelo? Correcto, correcto, correcto. Entonces, Esto es un estudio del Deloitte con mí mismo que hicimos lo año pasado al Rimini Wellness cuál es la overview del mercado italiano del fitness en Italia. pero fijaros que es curioso porque tenemos la misma, prácticamente el mismo precio medio de las instalaciones, sin embargo nuestras instalaciones son, bueno, pues casi 400 clientes más grandes. Las instalaciones tienen 400 clientes mayores, más clientes, ¿vale? O sea que... Sí. Pero la penetración en España también es un poquito más alta. No tenía los datos para compararlos, Guille, con Argentina en el mismo nivel. Penetración en Argentina alrededor de 7%. 7% en Argentina. ¿Colombia? 2,5%. Entre 2 y 2,5%. ¿En O sea, serio? la media en América Latina está entre el 2 y el 3%. Gracias, Marcos. Yo creo, y gracias, Ángelo, por compartir las cifras. Pero te explico una cosa muy importante, porque las Sí. cifras sin explicación no. En Italia tenemos más gimnasios, más clubes de número, pero tenemos menor participación de la población activa. En España tiene menor gimnasios, instalaciones, pero tiene un porcentaje más grande de población activa que se va al gimnasio. Yo creo que esto va a ser, sigo pensando que yo creo que el COVID lo que nos va a plantear en muchos países es un cambio en la forma de comportarnos de las personas. O sea, creo que va a haber muchas más personas que hagan actividad física. No sé cómo lo veis en los distintos países. ¿No creéis que ahora el individuo se ha vuelto más activo? Guille, Sí, empieza tú. Vai, Guille. A ver, no durante la cuarentena, o sea, no en términos porcentuales durante la cuarentena, hemos tenido incrementos en niveles de peso y de inactividad, pero sí creo que vamos a cosechar en el mediano plazo la increíble presencia que hemos tenido como sector en la agenda de los medios y de los políticos. Habrá que ver en qué medida, usted sabe, o sea, todos sabemos que hay una relación directa entre la renta per cápita, o sea, los ingresos de la gente y su predisposición y sus posibilidades a consumir este tipo de servicios. En la medida que retomemos sendas de crecimiento desde el punto de vista económico en nuestros mercados y empiece a haber algo de movilidad social ascendente, creo que podemos aprovechar muy bien el momento. Si las economías no acompañan, lo aprovecharemos menos. Pero en cualquier caso, yo creo que sí va a haber un efecto rebote que nosotros vamos a poder corroborar en los niveles de penetración. No en el cortísimo plazo, pero sí creo que el año que viene podemos empezar a verlo. Jordi, he tomado tu función y les he preguntado si creían que el cambio de la actividad física, es decir, que los individuos nos estábamos volviendo más activos después de esta pandemia y por tanto tendríamos más donde pescar. Y ahora le tocaba a Ángelo darnos su punto de vista. Disculpad porque yo tengo un móvil informático horrendo. Creo
Creo que la persona será más activa, sí, pero con actividad en casa y al aire abierto. No creo en un boom de gimnasios. Creo que estamos marchando bien, pero lento. Pero está un boom de nivel de digital, economy de la casa y mucha gente al exterior, al aire abierta, tomando clases, tomando personal trainer. Esto sí, creo que el COVID diede un impulso muy fuerte a esto, pero no más abonados. Creo que va a crecer más lentamente, no es un boom así grande, por lo menos en Italia. Bueno, yo podría decir que en mi caso hemos aprendido una cosa en este confinamiento que me parece interesante, que es la parte de llegar a personas que ni siquiera se planteaban ir a una instalación deportiva. Aquí hay un autor que fue un autor de IRSA que a mí me llama mucho la atención cuando leí su libro, que es Jay Baer, que habla de utility, que decía, hay que crear acciones para aquellas personas que no son nuestros clientes, porque siempre van a estar vamos a estar en su mente. Y cuando tengan esta necesidad de utilizar un producto o un servicio como el nuestro, pues en quien va a pensar es en nosotros. Entonces, yo creo que este apartado de volcarnos a crear acciones y a crear entrenamientos para que las personas hagan en su casa es algo que deberíamos de considerar, yo también creo que deberíamos de darle una vuelta para tener una propuesta de valor diferente a lo que existe en el mundo de YouTube, con los youtubers que han nacido digitales. Y después, bueno, estaba pensando también, según ibais hablando, normalmente cuando hablamos y hacemos este tipo de webinars, siempre hablamos de las grandes cadenas y de lo que están haciendo los grandes y demás, pero yo creo que este confinamiento le puede dar una oportunidad a aquellos gimnasios de barrio, los que no mueran, o los que tengan una pequeña luz, les puede dar una oportunidad a que si saben vender una verdadera propuesta de valor, pueden enganchar a aquellas personas que en el confinamiento han decidido consumir de una forma más local. Entonces, aquellas personas que han decidido de yo voy a cuidar mi entorno, mi comunidad, tal, y si logran enganchar a estas personas con un buen storytelling, con un buen discurso, yo creo que vuelven a tener una buena oportunidad en este mercado. Jorge, lo que estás diciendo, en el estudio de Deloitte aparece que una de las tendencias de consumo más importantes de post-COVID será el consumo de cercanía. Es decir, que se está planteando que las personas ya no queramos ir tanto al gran hipermercado, sino que queramos comprar en la zapatería que está al lado de casa o en la frutería que está al lado de casa. Sí. Y si esa tendencia de consumo pasa también por la instalación deportiva, pues probablemente vivamos lo que tú estás diciendo. ¿Qué apuntas, María Ángeles? ¿Puedo agregarles algo? Perdón. Una cosita chiquita que me parece que suma, y es que creo que todos sufrimos en algún punto miopías que tienen que ver con nuestra empresa, con nuestra industria y con nuestro mercado, y que cuando tenemos por ahí tiempo de mirar un poco más transversalmente las industrias y los mercados, nos damos cuenta de que no somos islas y que mucho de lo que nos pasa a nosotros como industria y como mercado está pasando también en otros sectores. Entonces, este consumo de cercanía se está dando en un montón de otros comercios e industrias y no solo en la nuestra. No, de hecho, yo creo que la nuestra no se ha dado. En la nuestra la tenemos que promover. O sea, que yo creo que todavía no ha llegado esta moda a nuestra industria. Es que estamos yendo detrás, porque estamos dentro de los últimos en volver a operar con relativa normalidad post-COVID, ¿no? Pero también me parece, y ahí vuelvo sobre una de las primeras preguntas de Jordi, en esto, cuando le preguntamos a los operadores qué es lo que más los ha sorprendido, tiene que ver con los niveles de conciencia de la gente a la hora de respetar los protocolos, ¿no? Y respetar, o sea, el distanciamiento y respetar, y bueno, y cuando les preguntamos decimos, claro, pero esta gente ya tiene un mes de hacer eso
en el banco, de hacer eso en el supermercado, de hacer, o sea, los dos criterios básicos de bioseguridad son el distanciamiento físico y la limpieza. Eso no es propio de las instalaciones deportivas ni de los gimnasios. Le pasa a todas las industrias, a todos los comercios. Algunos los respetan más, otros menos. Pero la gente ya viene educada haciendo eso. Claro, viene aprendida, no es que tenemos que enseñarles nada. De hecho, ellos mismos operan como controladores de que el resto lo haga. Entonces, sí, definitivamente lo del consumo de cercanía me parece que es una gran oportunidad para las propuestas de cercanía, ¿no? Si siempre hemos sido un servicio en el que la cercanía juega un rol fundamental y me parece que ahora más todavía. Pero eso, tienen que ponerlo en juego en su discurso, en su storytelling, en la forma en que tratan a los usuarios cuando van a la instalación, en la forma en que venden. O sea, que es algo que tienen que trabajar ellos también, ¿no? No es algo de, ay, pues ahora mismo me he beneficiado porque es una moda, ¿no? O sea, tienen que subirse a esta moda, pero hacerlo con cabeza. Al haber estado durante 5 o 10 minutos desconectado, ¿habéis hablado alguna cuestión sobre el tema? Hubo una persona a la cual entrevistamos que hablaba de que tenemos una serie de ritos muy adecuados a las rutas que seguimos diariamente. Y esta persona hablaba de que si cambiábamos las rutas, por ejemplo, a raíz del tema del teletrabajo, si eso no podría propiciar o no puede propiciar que gente que antes iba a un determinado gimnasio pues al mediodía porque le cogía cerca del trabajo y ahora decide o ha empezado a trabajar en casa y seguirá trabajando en casa, si eso no puede hacer que haya cambios de gente que decida irse a otros gimnasios. Es decir, cambio de rutas, cambio de ritos. Perdón, pero es que esta conversación la he tenido con dos operadores, uno norteamericano y un español. O sea, lo que se están planteando en muchos operadores es el no obligar al cliente a que elija, que existan determinadas cuotas con determinada flexibilidad, es decir, bonos o similar, que permita que el cliente pueda estar en tu instalación X días porque va a haber 2 días que va a trabajar en la oficina, pero 3 días va a trabajar en su casa. Entonces, replantear la fórmula para que el consumidor sea capaz de poder hacer actividad física sin perderlo yo porque el consumidor español, sí el norteamericano es capaz de pagar 2 y 3 instalaciones, ellos sí, lo estamos viendo, pero el consumidor español, no sé lo que opináis en otros países, no va a pagar 2 instalaciones, pero sí que puede pagar bonos de uso. Llámale X, no sé si son bonos o son lo que sea, ¿vale? Pero esa opción ya se está planteando, porque es un cambio de consumo. Sí, yo iría más allá. Yo iría también, además de crear bonos, yo iría a crear productos de flexibilización. Yo creo que es bienvenidos a la era de la flexibilización de los servicios. O sea, que si se nos puede ocurrir que podemos plantear un bono, bueno, un producto que se llame teletrabajo y que incluya de te entreno cuando estés en tu casa 3 o 4 veces a la semana, o puedes tener acceso a estos productos digitales de mi marca y además puedes venir a entrenar 1 o 2 veces a la semana, ¿no? O no sé, 5 veces al mes. Ya hay operadores españoles que nos van a dar, como dicen ellos, esa sorpresa. Sí. En este nuevo escenario, las plataformas intermediarias, ¿dónde quedan? Son más... Mira, Ángelo te va a responder. No, te va a responder. Yo soy con la plataforma de agregados, tenemos una round table, una mesa con Europactive. Estamos tentando de comprender qué es esto, si es no sé amenaza. cómo se dice, una amenaza o un ventaja. No sabemos. Entonces te digo, prefiero no opinar nada, porque es un tema para nos muy, muy sensitivo, muy sensible.
Y te voy a decir que no solo para nos, también en otros países, creo que esto de los agregados es un tema que tenemos que hablar mucho, mucho, mucho como industria. Ángelo, la pregunta no era si son amenaza o no son amenaza para la industria. La pregunta de Jordi, yo lo he entendido, es ¿cuál es su lugar ahora? ¿creéis que tienen más posibilidades ahora que antes del COVID? Es decir, no, no, tenemos datos. En Italia, como Gympass, han perdido mucho corporate, muchos clientes y está una crisis. ¿Por qué? Porque por smart working, por el teletrabajo. Claro, la gente no lo que se pasa va. es que, Ángelo, hay modelos, cuando vos dices plataformas intermediarias, Jordi, hay modelos muy distintos dentro de ese paraguas. O sea, en el caso de Gympass es obvio que pase por una crisis porque el modelo de ellos es claro, casi 100% corporativo, no trabajan con consumidores finales, como puede ser un ClassPass. Entonces, pero a mí sí me gustaría hacer una acotación general sobre el tema de plataformas de intermediación que tiene que ver con la que decía antes respecto de que no somos islas como industrias. En verdad, si crecen o no crecen, si son una amenaza o no son una amenaza, no hay mucho que nosotros como industria podamos hacer. Es una decisión del consumidor y los consumidores están usando plataformas de intermediación prácticamente para todo. Entonces, veo complejo que la industria decida en su conjunto decir, bueno, en esta industria, en nuestra industria del fitness o de los gimnasios, no tienen cabida cuando el consumidor las elige o las prefiere para irse de viaje, para buscar un arriendo, para comprar, o sea, existen. O sea, al consumidor le agregan valor, me parece que lo que habrá que hacer en la industria es negociar porcentajes y decir, bueno, a ver, hasta aquí sí, hasta aquí no, y no mucho más que eso, pero veo difícil el cerrarle las puertas y que sea una decisión solamente de la industria, de los operadores. Yo creo, Guille, que el operador puede decidir no entrar en la plataforma. Está en su libertad. El operador puede decidir no entrar en la plataforma. Y el consumidor está en su derecho de decidir que no quiere o que sí quiere o que decide que quiere participar en ese tipo de modelo. Sí, nosotros, claro, claramente el operador puede decidir no estar. Lo que digo es que el consumidor, olvídense de la industria de clubes y de gimnasios, o sea, el consumidor ha optado por esa manera de consumo en muchísimos órdenes de su vida. Yo particularmente compro principalmente a través de plataformas de intermediación porque obtengo las mejores condiciones. Entonces veo difícil que el consumidor elija comportarse de esa manera en todos los órdenes, menos a la hora de consumir fitness. Eso es lo que veo complejo, por lo menos. A mí, yo creo que Guille me ha quitado las palabras. Yo creo que también es verdad lo que dice, que no somos islas, que hay tendencias que se vienen dando más allá de una sola industria, sino que hay tendencias que son tendencias de consumo, ¿no? Tendencias globales que le afectan a varias industrias de forma intersexual, no sé cómo decir. Sí, de forma transversal. De repente se me van las palabras. Yo creo más bien que ahora, después del COVID, a lo mejor las plataformas de intermediación tienen una oportunidad con la industria de demostrar, bueno, aquellas que quieran trabajar de forma conjunta, de demostrar una transparencia o de buscar unos acuerdos que sean ventajosos para ambas partes, ¿no? Para los centros deportivos y para las plataformas, de buscar modelos, de sentarse con ellos a trabajar modelos que sean un win-win para ambas partes. Yo creo que también tienen esa nueva posibilidad ahora con esta aceleración de lo digital post-COVID. El año pasado, en España, el fitness giró 2.352 millones de euros. La pasada semana aparecía un informe
en el que se afirmaba que las pérdidas del fitness de este 2020, a causa del COVID, podían superar los 1.100 millones. ¿Vosotros qué creéis que va a pasar este año con la facturación del fitness, del parque español de gimnasios en España? ¿Dónde nos vamos a quedar en relación a los 2.352 millones que dice que facturó el año pasado el fitness español? Yo creo que quien ha hecho ese informe, que es la Universidad de Sevilla, que es Gero, me merece todo el respeto y creo que a quien tendrías que hacerle esa pregunta es a Gero. Creo que los datos agregados los tiene él y es quien puede decirlo. Nosotros no tenemos ese estudio y entonces creo que la industria va a verse tocada. Sé cifras de operadores grandes, pequeños y medianos, no tengo las cifras agregadas. Creo que vamos a sufrir un problemón considerable. Y yo lo que te digo, lo que te dije en la última entrevista, yo creo que muchos operadores esperan que el 2020 sea como el 2018. Como el 2018. Perdona, el 2021 sea como el 2018. 2021 como el 2018. Okay. ¿Vosotros en Italia, Angelo? No creemos que es ¿cómo puedo decir? Que es un más lento, pero también no se puede comparar 2018, 2019, será algunas cosas diferentes. Si tenemos un porcentaje de 40% de los socios que regresan en el mes del verano y esperamos que se van entre el 60 y el 70%, después puede ser que tenemos el 60 o el 70% de la facturación del año pasado. Eso es matemático, es básico. Pero claro que tenemos un problema económico en cada país, más o menos, pero tenemos un problema porque están comportamiento de los socios diferentes, los socios eligen un gimnasio más cerca de la casa o del trabajo, y ahora se va en la casa. Nosotros podemos ser muy, muy bravos, muy fuerte, pero si el gimnasio es más vicino a la casa, se va a la casa. Está todo un cambiamiento. Por eso te digo que yo creo que ninguno tiene ahora la posibilidad de imaginar cómo será el otoño, cómo será. Tenemos una pequeña posibilidad que Guillermo puede nos ayudar, porque él que estará en el verano, en el próximo mes, eso será muy, muy interesante. En el invierno puede darnos la experiencia de Latinoamérica, de Argentina, con el comportamiento de los socios en el invierno, porque eso será muy, muy interesante para nosotros. Jordi, estamos fuera de tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, pues os agradezco, me siento muy honrado por haber podido compartir cerca de esta hora con vosotros, con gente que lo vivís muy, muy intensamente y que además tenéis un grandísimo conocimiento del mercado. Creo que nos enfrentamos ante un verano complicado, como decía Angelo, tiene razón cuando dice que Guillermo nos puede aportar información muy, muy interesante de esta reactivación, no en el momento valle de cara a la facturación de los gimnasios en Latinoamérica. Veremos qué es lo que sucede, nos puede servir un poco de guía para ver qué puede encontrarse el sector en España a partir de septiembre. Creo que, como yo me he perdido 5 o 10 minutos a causa de problemas técnicos, hay una cuestión que creo que queda muy clara en el escenario post-COVID, que es, creo que va a tener muchísima trascendencia la conexión
de los gimnasios con sus propios usuarios. Es decir, en estos momentos el haber conectado con la mayoría de los que han podido con sus clientes puede favorecer que haya un nuevo tipo de relación entre abonados y centros, y eso brinda una cantidad importante de oportunidades en un escenario que sigue absolutamente sumido en la incertidumbre. Pero, bueno, como decís todos los que sabéis tanto y tanto, en la incertidumbre surgen oportunidades y en las oportunidades surgen grandes posibilidades. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto y mucha suerte en el futuro. Hasta pronto. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Dejadme que antes de despedirnos todos ponga la cámara nuestro gran hermano, nuestro Marcos, que ha estado siendo el vigilante Hola a todos. de todas las sesiones de A 2 metros. Marcos, muchísimas gracias. Y yo creo que otra cosa que queríamos comunicaros a todos los que nos estáis escuchando y a los que nos vais a escuchar en diferido es que aquí somos 3 partners de IRSA, que es Guille, Ángelo y yo, que para nosotros es una estupenda noticia que IRSA Europa vaya a ser un congreso virtual. Entonces creo que nos va a dar la enorme suerte de poder acercarnos a muchas más personas y estamos muy felices. Y Guille, lo mismo, hasta tenemos asistentes del otro lado del charco. Vamos a trabajar. Vamos a trabajarlo. Desde luego las cosas que estamos trabajando con IRSA ya suenan muy interesantes, a nivel un congreso diferente. Fantástico. Por eso hemos querido cerrar esta charlas a 2 metros con una oportunidad de nuestro partner, de nuestra casa madre, que es IRSA en Boston. Y pues nada, decir que el congreso en Europa, octubre, congreso virtual. ¿Será Pues nada mundial más. el congreso en Europa? Estoy segura, porque los contenidos van a ser súper interesantes, o sea que, ¿a qué sí, Ángelo? Sí, creo que sí, absolutamente. Muy bien, Y pues... bueno, muchas gracias a todos los patrocinadores también que han pasado por estas webinars a lo largo de todo este tiempo y de todas las visitas que tuvimos. Bueno, deciros también que hemos grabado por primera y única vez esta webinar para publicarla, porque... Nada, mira, te ahí está comparto, Marcos Jorge, los detalles. Los patrocinadores. dando los patrocinadores. Eso, deciros que hemos grabado esta webinar porque muchos de los asistentes que ya sabíamos que son fieles asistentes de esta webinar nos han dicho que ahora mismo están en el día a día de su instalación, porque gran parte de ellos han abierto ayer. Entonces, pues hemos decidido grabarla. Y ahora sí, Marcos, lo tuyo, bueno, ahí están... Nada, simplemente agradeceros a todos vosotros que sois los verdaderos protagonistas, los que sabéis. Nosotros hemos estado aquí detrás de las cámaras trabajando para que todo saliese lo mejor posible. Y nada, pues como veis, simplemente agradecer a todos los patrocinadores que una vez más han confiado en más, en todos nosotros para ayudar al sector y para aportar nuestro granito de arena. Y muchísimas gracias a los más de 2.100 participantes que hemos tenido en todas nuestras charlas a 2 metros. Así que muchísimas gracias a todos. Seguiremos trabajando para ayudaros y estando a vuestro lado para lo que necesitéis. Yo he hecho en falta aquí a Tecnogym, no lo veo, pero... Y a Urban Sports Club, así que... Y a Urban también. Así que de esa forma... Teníamos tantos que no nos cabían. De esta forma se los hacemos llegar personalmente. Un beso muy fuerte para todos. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias equipo y gracias Jordi. Gracias a vosotros. Gracias.